Si estás acompañando personas o a ti mismo, a ti misma y quieres avanzar mejor y más rápido, entonces tenemos que tomar la gran lección que nos dejó Vygotsky. ¿Quién? ¿Conoces a Vygotsky? En este video te contaré 3 claves de lo que Vygotsky, un importante personaje de la historia, nos dejó para poder crecer, aprender y lograr nuestros objetivos. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y que todo marche de la mejor forma. Gracias por estar nuevamente en un episodio de Hablemos de. Recuerda que te puedes suscribir y hacerle clic al botón de la campanita en mi canal de YouTube. Si no lo estás viendo en esta plataforma, entonces anda, busca Isaías Charón en YouTube y aprieta ahí el botoncito para que no te pierdas de nada. Todos los martes y jueves, un nuevo contenido para ti. También podemos estar en comunicación por redes sociales, @Isaías Charón, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, etc. Ahí estamos para que nos comuniquemos, publico todos los días, sobre todo en Instagram, nuevo contenido para ti. Y te invito a mi sitio web. Está el podcast, los videos, los artículos, las actividades, etc. en www.isaíascharon.com. En este video te quiero compartir un gran aporte de un caballero de apellido Vygotsky del 1800 y fracción que, como psicólogo de desarrollo, instauró un término que nos acompaña hasta el día de hoy en el mundo del aprendizaje, la transformación y, por cierto, que debiéramos considerarlo como parte esencial del acompañamiento de personas. Y me refiero a la idea de la zona de desarrollo próximo. ¿Quieres lograr mejores aprendizajes? ¿Quieres potenciar tus habilidades? ¿Te gustaría desarrollar nuevas destrezas y poder aplicarlas de forma concreta y de forma satisfactoria? Entonces, este concepto debemos prestarle mayor atención porque nos va a explicar lo importante que es el entorno para conquistar nuevos aprendizajes y potenciar nuestras habilidades. Y en este video, como ya es costumbre, te quiero compartir 3 claves de este gran aporte de Vygotsky que te pueden ayudar a acompañar a otras personas y acompañarte también a ti. La primera recomendación que quiero compartir contigo tiene que ver con este concepto de la zona de desarrollo próximo que te comentaba recién. ¿Qué es este concepto acuñado por Vygotsky? Lo que plantea Vygotsky es que las personas aprendemos en el contacto social, aprendemos cuando nos vinculamos con otras personas. Es por eso que es tan importante elegir ese entorno. Esa proximidad que tenemos con otros seres humanos con quienes nos vinculamos es esta zona de desarrollo próximo que nos permite aprender y desarrollar nuevas habilidades, siempre dependiendo de cuáles son esas habilidades que tienen las otras personas en nuestro entorno. Es por ello que es muy importante elegir bien el contexto en que nos desarrollamos, dónde nos reunimos, con quiénes nos juntamos, el lugar en que trabajamos, y todo esto se vuelve fundamental porque todo se contagia. Y eso es lo primero que quiero compartir contigo. Esta idea de que el aprendizaje se pega, el estilo personal se contagia. Nuestras habilidades, destrezas, formas de pensar, todo eso se aprende en sociedad y por lo tanto se transmite de unas personas a otras y hace que nuestro medio, que el entorno en el que estemos, sea muy, muy importante. Así que pregúntate, ¿estás en el entorno que realmente te va a ayudar a aprender o a mejorar aquello que quieres para ti? ¿Te juntas con las personas que propician ese desarrollo en tu vida? O tal vez hay que cambiar de entorno e ir a buscar otros círculos sociales, otra geografía, otro lugar, otros quehaceres, otros intereses para seguir creciendo. Revísalo porque Vygotsky nos muestra de que este factor es muy, pero muy importante. Segunda recomendación. Vygotsky, cuando habla de la zona de desarrollo próximo, nos dice que aprendemos cuando nos relacionamos con personas que saben más que nosotros, que están por encima en sus habilidades o conocimientos. De esa forma podemos nosotros ir aprendiendo junto a ellas y poder avanzar. Pero ¿qué pasa cuando nos juntamos con personas que tienen el mismo estándar que nosotros o inferior al nuestro?
Mucha gente le gusta relacionarse en entornos poco amenazantes, donde pueden sentirse que saben más, que les va mejor, que pueden más, y no en aquellos entornos donde hay otras personas que tienen mayores habilidades, destrezas o logros a su haber. Sin embargo, la invitación debe ser, si tomamos el concepto de Vygotsky, ir justamente a esos lugares donde pudiese ser más incómodo para algunas personas, pero que nos va a permitir aprender cosas nuevas y aprender de gente que sabe más que nosotros. Así que sube tus estándares para elegir a tus amistades, tu trabajo, tus colegas, etcétera, tu familia, tus amigos, todo lo que tú quieras, para que de esa manera puedas rodearte de gente que en algunos aspectos sepa más que tú, tenga habilidades más desarrolladas y puedas tú mirar, escuchar, aprender y aprovechar de ese entorno que te va a ayudar a avanzar de mejor manera a otro nivel de desarrollo personal y profesional. La tercera recomendación que te quiero dejar en este video tiene que ver con que si el aprendizaje social, si el medio impacta tan importantemente en nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo, entonces tenemos que participar en comunidad. Sin embargo, no todas las comunidades tienen los mismos intereses o las mismas habilidades, ni todas las personas que la componen. Por lo tanto, crea nuevas comunidades a tu alrededor. Ten el grupo con el cual vas a compartir. Por ejemplo, gente más graciosa que tú, más entretenida que tú, con quien te vas a contagiar de alegría, de optimismo, de buena onda. Y puedes tener otro grupo que quizás sea más emprendedora que tú o más creativa que tú, que te permite ir aprendiendo cómo piensan, cómo sienten, cómo miran la realidad y así también poder aprovechar esa zona de desarrollo próximo. No es necesario participar en solo una comunidad de interacción humana. De hecho, participamos en varias, pero podemos elegirlas de forma consciente para que esa elección nos ayude a promover nuevos entornos que ayuden a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo y sobre todo a nuestra plenitud personal y la conquista de esos objetivos que atesoramos en nuestro interior y que para ti sean verdaderamente importantes. Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube. Es muy sencillo. En YouTube, Isaías Charón, aprietas ahí el botoncito de suscribirse, hazle clic al botón de la campanita y no te pierdas todos los martes y jueves un nuevo video de Hablemos de. También en mis redes sociales todos los días alguna publicación de contenido, de reflexión, cualquier cosa para que estemos en contacto, @Isaías Charón. Estoy publicando todo el tiempo, sobre todo en mi cuenta de Instagram. Y te invito a mi sitio web donde encontrarás muchísimo más y ahora todo el contenido en inglés, portugués y por cierto también en español, www.isaíascharon.com. Súmate a mi comunidad del Bootcamp 2021, totalmente gratuita, una vez al mes, un encuentro de desarrollo personal y profesional. Si no sabes cómo, en mis redes sociales, en mi sitio web, vas a encontrar los enlaces para que te puedas sumar a la comunidad de Telegram y participar de estos encuentros en vivo una vez al mes. Te mando un gran abrazo y espero que tus zonas de desarrollo próximo se vean cada vez más enriquecidas con nuevas y valiosas personas en tu vida, para que así este camino de crecer y aprender sea más entretenido y más enriquecedor. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de Hablemos de.